participación del Grupo Parlamentario del FMLN a la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Violencia en contra de la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre y que este año lleva el eslogan "Únete para poner fin a la violencia en contra de la mujer". Indudablemente que la violencia en contra de la mujer es una grave violación de derechos humanos y es un grave obstáculo al desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible. También, obviamente, es una forma grave de discriminación y de desigualdad de género que incrementa la pobreza y amplía la brecha de la desigualdad económica y social entre hombres y mujeres. La Organización de las Naciones Unidas reconoce la violencia en contra de la mujer como una pandemia global, es decir, de carácter mundial, y además nos hace un llamado a que tenemos que concientizar más a las poblaciones en el sentido de que se puede y se debe prevenir la violencia en contra de la mujer y debemos hacer todos los esfuerzos por poner fin a la violencia y cultivar una cultura de no violencia en contra de la mujer. Ya la compañera diputada Margarita explicó lo que se ha venido haciendo en materia de protección a los derechos de la mujer. Y como se ha hablado de algunas deudas, yo quisiera referirme a un aspecto de los derechos de las mujeres y que son gravemente violados, no solamente en nuestro país, sino que también en América Latina. Reporte reciente de la Organización de las Naciones Unidas señala que el 30% de mujeres embarazadas en la región de las Américas corresponde a mujeres menores de 18 años. Estamos hablando de niñas y adolescentes. De estas, un 20%, este embarazo es en menores de 15 años, lo cual agrava aún más este tema de embarazo en adolescencia. El 5 al 40% de las adolescentes de nuestro continente han declarado que han sufrido al menos un acto de abuso sexual. Estamos hablando de violación. Esto significa maternidad forzada y violación de los derechos humanos. También es importante señalar que el 29% de la mortalidad materna ocurre en adolescentes por aborto inseguro y que de estas el 56% son muertes por suicidio, un tema que solemos olvidar. Y como también se habla de algunas deudas, obviamente la violencia contra la mujer no solamente se limita a lo físico o a lo verbal, y como hicieron llamado también mi compañera Margarita, yo quisiera hacer un llamado en el sentido de que si queremos realmente proteger los derechos de la mujer y queremos eliminar toda forma de violencia en contra de la mujer, en la Asamblea Legislativa tenemos una deuda histórica y es el hecho de no contar con una ley de salud sexual y reproductiva. En El Salvador, las estadísticas no son diferentes de los datos que he dado. Andamos en el rango de los datos apuntados anteriormente y este tema de una ley de salud sexual y reproductiva vendría a impactar directamente en el embarazo en adolescencia como uno de los graves problemas de derechos humanos y de violencia en contra de la mujer y en el tema de la salud pública. Así es que yo invitaría a que no le tengamos miedo a estos temas y que no los arropemos bajo la falsa moralidad de las normas y de las tradiciones de los países, sino que lo veamos como un problema de realidad si de verdad queremos hablar de protección de los derechos humanos y específicamente en este caso de los derechos de la mujer. Y también que no le tengamos miedo a estudiar el expediente de reformas del Código Penal para considerar la interrupción del embarazo en aquellos casos donde se considera que existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida del feto, embarazos de alto riesgo que comprometen la vida de la mujer y aquellos casos señalados claramente como incesto. Así es que dejo también esta inquietud para todos los diputados de esta honorable Asamblea Legislativa
que también hay que legislar en otras materias que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y que mientras no resolvamos este tema de derechos humanos y salud pública, seguiremos teniendo esta enorme deuda con nuestras jóvenes y con nuestra juventud. Muchas gracias, presidente.